Hola, buenos días. Y primero, gracias a todo el mundo y gracias a Fitoma por habernos invitado y haber organizado estas jornadas. Antes de hablar de la estrategia de erradicación, tengo un pequeño preámbulo, pero creo que es importante para que no haya confusión. Lo que voy a intentar es analizar las estrategias existentes para que los fracasos, que son la mayoría, y los éxitos, que son muy pocos, sirvan de lecciones. Este análisis se va a hacer principalmente en referencia a la Comunidad Valenciana, pero desafortunadamente es el caso de todas las otras comunidades de España y de todos los países europeos, a excepción de las Islas Canarias. Quiero subrayarlo y yo pienso que más adelante tendráis una demostración que en las Islas Canarias las cosas han ido mucho mejor que en las otras comunidades y en los otros países europeos. Los datos que voy a presentar conciernen principalmente las palmeras de más de 2 metros de altura y especialmente la Phoenix canarensis, porque las palmeras de más de 2 metros de altura, porque las modalidades de infestación de estas palmeras son bastante distintas de las palmeras más pequeñas. Y como el tiempo está contado, no voy a hablar de las palmeras más pequeñas, pero podría responder a preguntas sobre estas más adelante. Ahora, las palmeras, también las especies coníferas tienen modalidades de infestación distintas, pero no voy a entrar en detalles sobre ellas. Mi charla concierne especialmente salvar el patrimonio paisajístico, histórico, cultural. Pero no olvido salvar también la economía de los viveristas y de los cultivadores de palmeras. No voy a hablar mucho de eso, pero los dos asuntos están muy ligados. La estrategia que se ha adoptado, a veces sin decirlo, que es la más generalizada ahora, es la estrategia de convivencia. Esta estrategia, que está un poco de manera simpática presentada aquí, donde tenemos la esperanza de de proteger palmeras de picudo cuando hay al lado palmeras infestadas. Es una opción que es totalmente opuesta a una opción de erradicación. Una opción decidida de erradicación que necesita poner medios y presupuestos y medidas legales. Hay una contradicción total entre intentar erradicar y al mismo tiempo decir, bueno, hay que convivir con la plaga. Eso es totalmente incompatible. Aquí voy a presentar que esta idea de convivencia no es algo nuevo, es algo que desde el inicio de la introducción masiva de la plaga en España, en Francia, en Italia, en otros países, está en realidad en la mentalidad o en las opciones, está, si no escondida, a veces oficial. Aquí hay unas declaraciones. Desde el principio, 2005 era el principio de la entrada de la plaga en la Comunidad Valenciana, entró en 2004 y en 2005 se decía ya que se puede minimizar o controlar sus efectos, pero no erradicar la plaga. Estamos hablando de 2005. La plaga acaba de desarrollarse de manera fuerte en nuestra comunidad. En 2006 se ha repetido. Aprender a convivir con la plaga. ¿Cuántas veces hemos oído aprender a convivir con la plaga? En 2007, una reunión de la CEA en Cartagena, expertos que decían el picudo rojo ya está saltando en la región y hay que aprender a convivir con él. Esos son ejemplos de
la comunidad valenciana, pero es igual en las otras comunidades, es igual en Italia, es igual en Francia. Hace muy poco, hace apenas 15 días, la opción que se presentó a nivel de la Consejería de Agricultura era de disminuir las consecuencias, no erradicar el picudo, disminuir las consecuencias del picudo. ¿Por qué la opción de conveniencia es totalmente equivocada? ¿Por qué? El picudo no es una plaga cualquiera. El picudo no solo hace daño a las palmeras, pero las mata. Y especialmente mata a su huésped principal, que es la Phoenix canadensis, de manera muy, muy rápida. Además, el picudo transforma a su huésped en una incubadora y un foco de dispersión muy potente de la plaga. Haciendo un cálculo de lo más, una hipótesis muy, muy baja, con unas solas hembras, al final de un año, vamos a decir 3 ciclos para simplificar, cogiendo hipótesis muy, muy baja de multiplicación de la plaga, tenemos más de 1000 nuevas hembras al final de un año. Es una plaga con una capacidad de multiplicación y una capacidad de matar que es muy fuerte. Es muy difícil convivir con una plaga de esta especie. La palmera que está a la izquierda ha soltado miles de picudos. Y palmeras de este tipo se ve por aquí. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De luchar contra la plaga cuando tenemos palmeras de este tipo? Además, el problema es muy específico y creo que por eso que se ha cogido bastante mal en Europa. Es que estamos hablando de una plaga que no es un cultivo, que tiene lugar en un entorno muy peculiar, un entorno urbano, significa obligaciones en relación con la salud pública, significa dificultades prácticas de intervención. Las palmeras son árboles, entre comillas, altos. Tenemos enfrente no profesionales organizados. Tenemos enfrente una dispersión enorme de dueños distintos que no están organizados. Significa que es un contexto bastante distinto del contexto habitual de luchar contra una plaga de un cultivo con profesionales enfrente organizados. Estamos en un contexto muy, muy peculiar. Otro aspecto, no estamos hablando de una plaga que afecte un cultivo, estamos hablando de una plaga que afecte un patrimonio. De este patrimonio, un dueño de palmera no gana dinero de su palmera. Y no va a gastar mucho dinero para salvar su palmera. No gana dinero. Es un patrimonio, es un concepto totalmente distinto del cultivo. Un agricultor que tiene un cultivo, para salvar su producción y su economía, va a gastar dinero. Pero un propietario, público o particular, está dispuesto a ganar dinero, a gastar dinero a condición de no gastar demasiado. Estamos en un contexto bastante original, particular. Además, como lo he dicho, es una plaga que mata rápidamente. Tenemos que actuar si queremos salvar este patrimonio, que ya está muy... Hay unos municipios ya el patrimonio ha desaparecido. En otros lugares está muy, muy afectado. Tenemos que actuar rápidamente. No tenemos años delante de nosotros. Si queremos salvar el patrimonio, había que actuar ayer. Ese también, como hay muchos investigadores aquí, ese crea una situación muy difícil para un investigador. No necesitamos de los investigadores resultados de laboratorio o de campo dentro de 10 años. Los necesitamos hoy. Significa que los investigadores tienen que ponerse en la mentalidad de sacar resultados cuanto antes. Es difícil para un investigador a veces. Otro aspecto. ¿Quién cree realmente que se puede mantener de manera definitiva o prolongada medidas complicadas y costosas de supresión, para utilizar la palabra
fitosanitaria, pero bueno, de convivencia, para decirlo de manera más sencilla. Por ejemplo, repetir tratamientos durante años regulares. ¿Quién puede imaginar que se puede obtener eso durante años? No, hay que proponer soluciones para hacer estos tratamientos cuando se ha encontrado que son eficaces, pero no para 10 años, para 1, 2, 3 años como mucho. Susi habló ayer de las inyecciones y otros hablaron de las inyecciones. No vamos a pinchar las palmeras durante 10 años. No tiene sentido ni al nivel económico ni al nivel biológico. Ese es imposible. Lo siento por los proveedores y por las empresas. Lo que voy a presentar son soluciones que nos permiten, con el objetivo de dentro de 2 o 3 años, no necesitar utilizarlas más. Pero que no se preocupen las empresas. Otras plagas están llegando y a tope. Cuando vemos el ejemplo del picudo, mañana nos espera otras catástrofes de este tipo. Así que no se preocupen, pero nuestro objetivo es proponer soluciones para que dentro de 2 o 3 años no tengamos que seguir aplicando esta técnica o solo de vez en cuando. Aquí doy un ejemplo porque creo que es una referencia muy interesante de la lucha contra una plaga también una invasiva en Estados Unidos. Hicieron un estudio. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos la plaga actuar? ¿Utilizamos técnicas de supresión, de convivencia? ¿Erradicamos? La conclusión de ellos ha sido muy clara. Si queremos salvar, en este caso eran árboles ornamentales, si queremos salvar estos árboles ornamentales y vale la pena a nivel patrimonial y a nivel económico salvarla, no hay otra opción que erradicación. Si no queremos salvarlas, mejor no gastar dinero. Nos olvidamos. Y ese puede ser una opción, es una opción política muy dura. Dice, olvidamos de las palmeras. Están perdidas. Pero no podemos estar actuando entre dos, se gasta mucho dinero para nada. Se ha gastado muchísimo dinero. En España, me imagino en Italia igual. En Francia se ha empezado a gastar, no tanto, para la solución que tenemos hoy. ¿Y cuál es la solución que tenemos hoy? Esa es una foto para decir, bueno, olvidamos de las palmeras, ponemos palmeras de acero. Esa es una opción. Pero hay que tomarla, no podemos estar jugando con esta plaga. El hecho de que la convivencia es un desastre, aquí es evidente. Aquí presento unos artículos de los últimos meses, las últimas semanas. El picudo llega al Campello, el cupido invade Benidorm, llega al Huelva, invade Huelva, etcétera, etcétera. Alicante, bueno. 1.200 palmeras, Cartagena en 4 años. Bueno, no voy a pasar, pero bueno, las últimas semanas se ve que el picudo se está extendiendo, se está matando palmeras, etcétera, etcétera. Esos son ejemplos de la Comunidad Valenciana. Es igual en Andalucía, es igual en Murcia. No conozco exactamente la situación en Cataluña. Es igual en Italia. En Italia la situación es terrible. Es igual en Francia. No. O luchamos para erradicar la plaga, o mejor no hacer nada. ¿Cómo se justifica este fracaso de estas estrategias? La justificación es terrible. La justificación es, no disponemos todavía de solución para controlar esta plaga. Esa es la justificación que se puede oír en todas las reuniones donde hay políticos o a veces investigadores. Yo, unos ejemplos que demuestra que lo que digo ha sido repetido en muchos lugares. La ciencia no tiene respuesta para este problema. Es el quinto congreso de la Sociedad Española de Entomología en Cartagena. Hace muy poco, hace unos días, la Consejería de Agricultura, los resultados para encontrar una solución definitiva están al 70%. Todo este discurso, esos son unos ejemplos de este tipo. Yo tengo decenas. Estos discursos donde se dice que no tenemos la solución, es la mejor manera de conseguir que se desanimen los propietarios, públicos o particulares,
Cuando se dice a un municipio, no tenemos la solución contra esta plaga, bueno, y ese para que los políticos y las administraciones digan, no tenemos la solución, es una buena manera para que no hagan nada. Lo terrible de todo eso, de esta solución, es que se ha difundido un mito, realmente es un mito, de la solución milagrosa única. Estamos esperando la solución milagrosa que va a permitir controlar el picudo. Aquí unos ejemplos de este mito. Yo cito ejemplos de la consejera de aquí, de la Comunidad Valenciana, pero es igual en todos los otros lugares. En 2006 ya se había encontrado una nueva técnica de erradicación del picudo. En 2008 la medicina contra el picudo al final del año. En 2010 nuevas trampas que van a impedir que el picudo entre en los palmerales históricos. Terribles estos discursos, son terribles. ¿Por qué? No, por supuesto, no tiene realidad. Eso no es algo nuevo. Yo que estoy siguiendo esta plaga, vi los primeros picudos, los vi en Arabia Saudí en 84. Hace 30 años que cada 6 meses se nos anuncia la solución milagrosa contra el picudo. Aquí la comunidad científica tiene una responsabilidad muy fuerte. Existe un clima de competición muy fuerte a nivel internacional sobre esta plaga. También hay que decirlo, hay muchos intereses económicos detrás. 5 minutos. Se difunden resultados sin comprobación y una visión muy sectorial. Paso rápidamente, esas son soluciones un poco cómicas definitivas contra la plaga. Bueno, voy a pasar a la siguiente. La estrategia de la barrera de trampas, yo paso rápidamente, porque 5 minutos. Hay que utilizar una estrategia integrada, no hay una solución. Ese es conocido desde hace más de 30 años. Hay que utilizar una estrategia integrada. La poda. La poda siempre se ha presentado como algo terrible. No, la poda es una manera de detectar el picudo a tiempo. Las palmeras no sufren de la poda, sufren pero muy poco en relación con el interés tengo que ir deprisa. Y la poda nos permite detectar los primeros síntomas. Y proponemos nosotros que se abra ventanas en las palmeras para buscar los primeros síntomas. Bueno, hemos establecido las unidades de infestación del picudo en 2007 y eso nos ha permitido demostrar que en lugar de cortar una palmera infestada se podía salvarla. Otra cosa que se dice, el picudo está en los troncos. No, el picudo no está en los troncos. No sirve para nada cortar una palmera y triturar el tronco. El picudo no está en el tronco. Y hay técnicas mucho más sencillas que estas técnicas que se emplearon, muy costosas para erradicar el picudo, eliminar el picudo de las palmeras. Eso permite salvar, esta técnica permite salvar el patrimonio, lo que nos permite también conseguir la cooperación de los dueños. La detección precoz no es fácil, ese es falso. Con la palmera canadiense la detección precoz es fácil si se enseña a la gente cómo ver los síntomas. Yo paso porque el tiempo corre. Llego a la estrategia integrada de erradicación. Está basada, me dejas 2 minutos más, Juan. Está basada en la detección precoz de las palmeras infestadas con una vigilancia y un saneamiento inmediato. Esa es la base. Si conseguimos eso, ya controlamos y erradicamos el picudo. Eso significa algo que no se ha hecho, se ha dicho, pero nunca se ha hecho, es la movilización y la formación. ¿Cuántas reuniones públicas sobre el picudo rojo tuvieron lugar en Valencia? Públicas. Que yo sepa ninguna. Colegas hablaron de Sagunto y de Palma de Mallorca, donde hay la puesta en marcha concreta de esta estrategia, se ha puesto en marcha. Y yo pienso que eso, lo que digo, no es un discurso. Hay ejemplos concretos, pocos, porque ha sido difícil ponerlos en marcha. Hay que establecer un plan de actuación. Hay que establecer leyes, reglamentos. En Francia, esta estrategia que he enseñado
después de una lucha terrible, hemos conseguido el año pasado que se convierta en un decreto. Hay que delegar a los ayuntamientos un papel central y hay que fomentar la cooperación entre los actores. La clave de éxito es informar, pero no informar. Pero no formaciones para que 3 investigadores cuenten sus resultados. Formar de manera completa, formar de manera práctica. Las formaciones que estamos organizando son de 2 días y medio. Formamos profesionales que son capaces de aplicar esta estrategia. Y hay que informar, pero informar al público y no informarlo solo de manera teórica. Hay que ir barrios por barrios y formar a los dueños de detectar la plaga. Si detectamos la plaga y si saneamos las palmeras, eradicamos el picudo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Aunque hoy no es un buen día para el picudo, y yo diría que le vamos a ganar por goleada al picudo. Quiero agradecer, en primer lugar, al equipo de Fitoma por la amabilidad que ha tenido en invitarnos a esta jornada y a ustedes por su presencia. Esta presentación se basa en la solución biológica para la detección, seguimiento y capturas masivas del picudo rojo de la palmera. Econé es una empresa que desde 1986, hemos cumplido 25 años ahora en enero, estamos especializados en el control de plagas con trampas y atrayentes, con lo cual hemos acumulado una experiencia considerable en estos 25 años. Hay una pregunta importante: ¿por qué? ¿Por qué hay un rechazo hacia el uso de las trampas para controlar el picudo rojo de la palmera? Son muchos factores los que están influyendo en esta determinación. Ya desde el 95, las primeras trampas que don José Esteban Durán puso en marcha aquí en España, con sus primeros diseños, ya empezaron a surgir las primeras críticas hacia el uso de las trampas. ¿Por qué? Porque realmente los diseños no eran adecuados, su colocación era incorrecta, había un mantenimiento ineficiente, las trampas no estaban dotadas de los sistemas de atracción que tenemos hoy tan perfeccionados y, en definitiva, el manejo era inadecuado. Y muchos críticos aprovechaban estos defectos para decir que las trampas no sirven para solucionar el picudo. Realmente esto nos ha llevado, por desgracia, a un gran problema. Aquí se ha hablado, en el ponente anterior hablaba claramente de los daños que está ocasionando el picudo, pero realmente hay algo importante que está sucediendo en España y nadie ha hablado en el Congreso de ello: el daño psicológico. España, su mayor industria es el turismo. Realmente es desolador ver nuestros municipios, nuestras calles, nuestro patrimonio humano entristecido por estas palmeras que dan la imagen de un país realmente muy desagradable. Hoy podemos decir que tenemos una solución garantizada. El sistema Rinchonet lo demuestra. Podemos decir con orgullo que sin trampas es imposible, y se ha demostrado en estos años, solucionar el problema del picudo rojo. Podemos decirlo con total rotundidad. Hoy hay una solución, existe esa solución. Se está mirando para otra parte, pero realmente
es una emergencia nacional. España tiene que tomar rápidamente tomarse en serio esto y solucionarlo de una vez por todas, porque es un problema grave, que está haciendo mucho más daño de lo que parece, incluso a la economía. El uso de las trampas tiene muchísimas ventajas, muchísimas ventajas. Hay una pregunta que ustedes tendrían que hacerse. ¿Realmente es interesante dejar los adultos del picudo, que son los que realmente hacen la expansión del problema, dejarlos libres? ¿Qué gracia tiene eso? Ninguna, ninguna. Porque existen unas herramientas muy eficaces, que son las trampas, pero por supuesto, unas trampas que tengan unas características adecuadas, no cualquier trampa. Unas trampas con un diseño, con una estrategia de colocación, con una serie de características en cuanto a sus atrayentes, que las hagan eficaces y que tengan demostrada científicamente su eficacia en el control. Básicamente, la solución es un control integrado, que nadie piense que esto es una solución fácil. No lo es. La gente está esperando una solución, un producto, un milagro. No, eso no existe. Igual que ningún problema en la vida real complejo tiene una solución sencilla. Normalmente, un problema complejo requiere una solución compleja. Y aquí se ha olvidado, en esa estrategia, básicamente el uso de las trampas se ha dejado de lado y los errores los estamos pagando ahora. La inspección es una pieza fundamental en esta estrategia. Los tratamientos, por supuesto, y el trampeo es fundamental. Nosotros trabajamos en un enfoque multiestratégico, porque realmente no es un problema sencillo. Trabajamos con una estrategia olfativa, una estrategia alimenticia, una estrategia visual, del señuelo y de accesibilidad. Ya en unos ensayos de 2007 en los Emiratos Árabes Unidos se hace un ensayo para ver la influencia del color de las trampas en la captura. Y se demuestra aquí que la trampa más usada estaba siendo con otros colores, desde el blanco hasta otros, hasta 7 distintos, y el rojo captura casi el doble. Por eso nuestras trampas son rojas. La trampa Rinchonet se ha demostrado una trampa efectiva, una trampa segura, una trampa de gran capacidad y de bajo mantenimiento, con 17 litros de capacidad. Es una trampa con orificios de entrada, laterales y en la parte superior. También el difusor de feromona y el de cairomona se colocan en la parte superior de la trampa. Es una trampa húmeda, en su base se pone agua. El picudo muere por ahogamiento. No es necesario poner ningún pesticida. De hecho, a veces puede ser contraproducente, porque algunos técnicos ponen algún pesticida y el olor enmascara el efecto de las feromonas y las cairomonas. Esto es importante. Ayer se decía en una de las charlas que las cairomonas no eran efectivas. Esto es causa de risa. A estas alturas, más de 40 equipos de investigación del mundo entero, desde hace más de 20 años, se están demostrando estas cosas. Que se vengan a decir a un congreso estas cosas son de risa, señores. Tenemos otro modelo que le ponemos un accesorio que es un embudo para facilitar la entrada del picudo. Tenemos otro modelo de 7,5 litros, más económico, pero sobre todo para aquellos casos donde las trampas hay que ponerlas en las ciudades y conviene que no tengan acceso ni los niños ni los transeúntes. Por tanto, se ponen aéreas. Este es el modelo que recomendamos en cuanto al uso de las trampas aéreas.
Nuestra feromona es una feromona testada durante décadas en cuanto a su eficacia. Es un difusor de feromona que está estable durante 90 días, con lo cual su mantenimiento no es liviano en cuanto a lo económico. La cairomona multiplica por 2,5 hasta 5 veces las capturas. 5 veces. Sí, señorita, sí, 5 veces. Pero que esto es algo sabido en el mundo entero. También tiene 90 días de duración. Aquí se demuestra, en unos ensayos recientes, en Elche, donde las capturas por las fechas eran unas capturas bajas, pero a medida que las capturas son mayores, se dispara la diferencia entre el uso de feromona solo, o sea, el difusor de feromona rinchonet, y el de feromona con cairomona. A medida que las capturas aumentan, la diferencia es mayor incluso, en la proporción. También aquí vemos un ensayo donde se observa gráficamente que nuestra combinación de atrayentes captura principalmente las hembras, que son las portadoras del problema, porque van dejando los huevos y las puestas. Y es importante. Aquí también, comparado con algunos de nuestros competidores, esto se publicó en el Boletín de Sanidad Vegetal del Ministerio de Medio Ambiente en el 2006, donde se observa que nuestro producto es superior a de uno de nuestros competidores. Trabajamos también con un señuelo que el picudo, cuando está cerca ya, casi entrando en la trampa, pues le ayuda a dar el último paso. Es un señuelo de plástico que se suele poner cerca de las aberturas de entrada y favorece el acceso en los últimos momentos, ya cuando se aproxima a la trampa. Otra estrategia importante es el uso de cebos alimenticios. Es muy importante porque existe un sinergismo entre las feromonas, las cairomonas y el cebo alimenticio. Aquí se observa la colocación de una trampa semienterrada, que son las más efectivas. Las trampas deben de enterrarse hasta la próxima a la abertura de entrada y, como comentábamos antes, para el mantenimiento es una trampa muy sencilla de mantenimiento. La parte superior se cuelgan los atrayentes. Recomendamos que para que se preserve la humedad por más tiempo se tapen un poco. Son más efectivas. No recomendamos que se coloquen las trampas aéreas sobre las palmeras, en ningún caso. En ningún caso. Deben de colocarse en un árbol anexo, en este caso de la foto es una higuera, pero puede ser cualquier otro tipo de árbol, o un soporte rugoso. Son casos donde no hay más remedio que ponerlas en aéreas para preservarlas de los viandantes. Aquí se observa un gráfico donde vemos que la trampa semienterrada es más efectiva que la aérea. Aquí vemos un detalle de la entrada a la trampa. Aquí tenemos el señuelo en la parte de la derecha y aquí tenemos un picudo que está entrando en la trampa. La trampa en sí misma constituye un señuelo, todo el conjunto. Aquí también se observa la parte exterior de las trampas, es rugosa, simulando el estipe de la palmera, que facilita también su entrada. Romboidal. La detección y el seguimiento es fundamental en esta estrategia. Tenemos
que poner trampas perimetralmente, siempre de vigilancia, a 100 metros una de otra. Es fundamental. Normalmente se suele poner una trampa por hectárea, pero por supuesto en una parcela como mínimo una. Y cuando se trata de grandes extensiones, una cada 10 hectáreas. Lógicamente, la vigilancia es mayor en primavera y verano, porque el picudo con la temperatura aumenta su movilidad. Las capturas masivas, tenemos que aumentar el número de trampas por superficie, en este caso las tenemos que colocar a 50 metros, una de otra, haciendo cuadrículas, con lo cual capturamos los adultos. ¿Qué problema hay en capturar los adultos? Cero. Cero. Y combinado con tratamientos e inspección, se soluciona el problema. Está demostrado. Aquí tenemos la proporción, un gráfico donde se observa la proporción de hembras, 2/3 de hembras y 1/3 de machos. Por tanto, es muy importante. La captura de las trampas es fundamental. Es fundamental. Aquí se observa. Y sobre todo en las capturas se suele observar que las hembras capturadas suelen estar fecundadas. Esto es importante. Aquí, en el 2007, traemos este ejemplo, porque es un ejemplo muy significativo. En la finca El Batatal, es una finca en Marbella, que está cerca del mar, donde realmente está rodeada, es un área, casi no se observa, aquí hay unos puntos rojos de palmeras afectadas por toda el área. La finca realmente, aquí se ve el perímetro. Es una zona muy infestada, muy infestada. Y ahí hemos demostrado que se puede solucionar. La Estación Fénix lideró este ensayo. Nosotros hemos contribuido también al mismo y se demuestra que la solución existe, señores. Existe. Y no hay que mirar para otra parte. Y tengo que decirlo con mucho orgullo y satisfacción. Aquí se observa, en el 2009, en enero ya del 2009, en la zona perimetral ya no hay nuevas infestaciones, lo que había se ha saneado y, sin embargo, en la parte exterior se ha multiplicado el problema. Cada vez hay más palmeras muertas, pero en la finca no, señores. Está demostrado desde el 2007. Aquí otra fotografía, donde se observa, en este caso estamos viendo La Concepción, es otra finca, también en el 2007. Aquí observamos que el número de capturas es considerable, estamos hablando de 3.136 picudos, sí señores, picudos. ¿Qué gracia hay dejar esos 3.000 picudos por allí sueltos? Pues no tiene ninguna gracia. Si se pueden coger, es de locos no hacerlo. Aquí tenemos, ayer se hablaba que en los meses normalmente de enero y diciembre no habían capturas. Bueno, depende en qué latitudes. Pero, por supuesto, en esta finca, que hay un clima subtropical prácticamente, aquí sí que habían capturas, como se observa, en los meses de diciembre y enero, porque es una zona muy cálida. Aquí hay un año, de abril de 2007 a abril de 2008. Las capturas, lógicamente, pues aumentan en función de la temperatura. Y aquí tenemos, en la finca El Batatal, el 100%, se pudieron recuperar el 100% de las palmeras. En la finca La Concepción solo el 86%, porque ya había muchas que realmente pues estaban muertas. Aquí tenemos un ejemplo, porque al principio todos saben que la consigna era palmera que esté dañada, cortada.
No, señores. Hay que hacer cirugía, porque se puede hacer cirugía. Y salvar la palmera. Aquí la tienen, en el 2009, la palmera perfectamente recuperada. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Y como conclusión, tenemos que decir que ningún tipo de actuación o tratamiento por sí solo es la solución. No, no. Realmente hay que usar una estrategia de control integrado, bien definida y programado. Sin eso es imposible, es imposible. Y, por supuesto, recuperar todas las palmeras que sea posible. La formación fundamental, inspección regular de las palmeras, la red de trampeo rinchonet, inspección y cirugía donde sea necesario, tratamientos foliares, biológicos y no biológicos. Endoterapia, también importante, también es una herramienta importante. Y tratamientos preventivos. Con esto se soluciona, sin ningún problema. Y muchísimas gracias por su atención. Bueno, buenos días. Voy a ir rápido, primero porque Joan, si no me mata, y mi compañero Fernando también. Y aparte porque, bueno, ya me ha presentado él. Lo primero, dar las gracias, ¿no?, a la organización de Fitoma y, por supuesto, a la asistencia de todos ustedes. Quien me conoce sabe que me va a costar trabajo morderme la lengua, un poco por honor al trabajo de otros respecto a la ponencia anterior, pero no voy a decir nada porque quien ha trabajado lo sabe. Mi único objetivo es, voy a ir muy rápido porque hay poco tiempo, quien quiera, pues por supuesto se le ampliará la información que sea necesaria. Y simplemente exponer la experiencia que hemos tenido Fertinjet, pues bueno, en estos últimos años y cómo hemos ido aprendiendo y hemos tenido que ir adaptando las estrategias de lucha y la gestión, ¿no?, de esta plaga que desafortunadamente es terrible, ¿no? No es por ser pesimista, en esta foto de la finca de la Concepción, de junio del 2007, pero sí es cierto, como dice Michel Ferry, que con esta plaga, desafortunadamente, pues los que hemos trabajado, y aquí son muchos los que han trabajado, ¿no?, con esta plaga, saben que o actúas o actúas, no hay un término medio. Para quien no conozca la empresa y muy fugazmente, bueno, pues somos una empresa que llevamos 22 años de creación, no existía antes del producto, es decir, una empresa que se creó a partir de una invención, de una patente de la Universidad de Córdoba, que fue ideada por 3 catedráticos del Departamento de Agronomía y de Fisiología. Y pongo ahí que fue incluso premio en un salón internacional de invenciones de Ginebra, en honor al trabajo y también un poco porque, bueno, como bien decía cariñosamente Jesús Cadalla ayer, pues el nombre que se le da, y ahora cuando vean la foto, pues salchicha, morcilla, butifarra, no es por desprestigiar, pero parece que algo tan sencillo pudiera llegar a tener incluso un premio de invenciones, ¿no? Esa patente o ese producto consiste en un sistema de inyección al tronco a baja presión, es decir, un método alternativo para aplicar, en definitiva, productos nutricionales, productos insecticidas, fungicidas, para la salud y la nutrición de árboles, ¿no?, en primer lugar, y posteriormente pues veremos que palmera. Y bueno, y durante los últimos 25 años pues es lo que hemos estado haciendo y lo que hemos sabido hacer, es decir, llevar a cabo y desarrollar tratamientos en base a endoterapia, en base a esta técnica, a este sistema, no solo con la palmera y un poco con la filosofía siempre de que cualquier tratamiento que hemos desarrollado pues hemos querido que haya sido en colaboración con un centro de investigación de referencia, ¿no?, público o privado. Ese es el invento original, que no ha desaparecido, va a formar parte de otro mercado, ahora verán el nuevo, ya lo vieron ayer, pero ese es el original, es decir, sistema de inyección al tronco que consiste en 2 elementos consumibles, uno que va insertado en el tronco, que es un inyector, una pieza de plástico, y otro que es la inyección o cápsula de látex que contenía o que contiene la disolución específica, ¿no?, a base de nutritivo, insecticida, fungicida o una combinación de ambos. Y con unas herramientas pues bastante básicas, ¿no? Cualquier persona, cualquier profesional, con simplemente un taladro con la broca adecuada, martillo de nylon o con cabeza de nylon o de goma,
y con unas tijeras pues ya podía aplicar o podía utilizar esta técnica. Rápidamente el modo de empleo, que nosotros siempre lo hemos distinguido según pues 3 grupos de especies, ¿no? Y únicamente porque, digamos, el primer paso, que es realizar una perforación o practicar en definitiva una cámara de absorción, el objetivo que tiene es tratar de conectar lo más ampliamente posible o la mayor superficie posible con la parte vascular más activa en cada caso. Por eso distinguimos esos 3 tipos de especies y, bueno, únicamente lo que cambia es el tipo de taladro y en algunos casos la altura de la aplicación. Posteriormente, en los 3 casos, únicamente con el inyector adecuado, se inserta la pieza en cada perforación practicada, una o varias dependiendo del perímetro del tronco en cada caso, y por último pues se cortaba con unas tijeras la cápsula de inyección, la cápsula de látex, y se conectaba al inyector. ¿Y qué fundamento tenía? Pues simplemente en el fondo una pequeña bomba a base de un látex natural que iba incorporando el producto a la cámara de absorción que habíamos creado, que simplemente por el proceso natural de transpiración, pues el árbol incorporaba en su corriente vascular y distribuía pues a la mayor parte de tejidos, sobre todo tejidos involucrados con la transpiración, es decir, zonas donde existía sobre todo ese proceso. ¿Cuál ha sido la filosofía de Fertinject? Pues ahora verán un poco, por supuesto, la de aprender y seguir aprendiendo, pero sobre todo porque venimos de la universidad, es que es nuestro origen, no podríamos renunciar a él. A lo largo de nuestro camino, pues nos hemos intentado siempre especializar o dar solución a problemas de difícil solución, que, bueno, en caso de que era una alarma fitosanitaria, que tenían pues importante repercusión tanto económica como social. Y acto seguido, pues intentamos localizar al centro de referencia, ¿no? Al investigador o investigadores de referencia para decirle, oye, aquí tenemos esta técnica, tenemos esta experiencia en otra serie de plagas, de enfermedades, de correctores nutricionales, creemos que puede ser útil. Y, pues, si el científico, que algunos lo ven interesante o lo veían interesante, otros no, lógicamente, pues se establece un convenio de colaboración y se intenta desarrollar una solución, o al menos que tenga una utilidad dentro de una solución integrada. Pero posteriormente a eso, a desarrollar una solución, nos parecía básico, y ahora verán, pues, un poco también por los errores del pasado que hemos ido cometiendo, que la empresa ha ido cometiendo, nos parece fundamental el que, en definitiva, haya después una adecuada estructura técnico-comercial para saber transmitir, ¿no?, eso que se ha desarrollado o en un laboratorio o en unos ensayos de campo, porque si no, al final, pues, se puede acabar con un producto antes incluso de que se use, ¿no?, comercialmente. Y bueno, y aquí un poco en el punto 4, pues como les digo, ¿no?, nuestra cadena comercial o técnico comercial, pues al final se basa en un distribuidor que está especializado, que vende productos, que tiene determinada experiencia en un determinado sector y siempre bajo la tutela de un ingeniero de Fertinject. Bueno, he distinguido un poco la historia nuestra con esta plaga, que es un poco relación amor-odio, porque la verdad es que nos tiene trabajando bastante desde hace tiempo. Y parece que nunca está contenta, por otro lado. Y lo he dividido un poco por épocas, ¿no?, pero que definen muy bien cuál ha sido nuestro recorrido. Una primera época, desde el año 95 al 2005, como les digo, cuando hay la primera irrupción en la península, pues se crea un convenio de colaboración entre la Universidad de Almería, el profesor Tomás Cabello, la Universidad de Córdoba, con el profesor Ricardo Fernández Escobar, y técnicos de la Consejería, la Delegación de Granada, de la zona donde se había detectado el picudo, y bueno, en un trabajo que posteriormente fue publicado en el Boletín de Sanidad Vegetal de Plagas. Y por eso entonces, que yo ahí no existía, yo prácticamente no había nacido, pero sí tenía conocimiento de que había una estación Fénix, estaba por ahí por los archivos, que le enviábamos inyecciones y tal, y Susi ya bajaba por ahí por la parte de la Costa del Sol, por la preocupación que tenía, digamos, la cercanía de una plaga que había llegado, pues en definitiva, tan cerca del palmeral histórico, ¿no?, y que venía pues de países tan lejanos. El objetivo de ese primer trabajo, pues conocer un poquito más a fondo o en primer lugar la biología y el comportamiento de la plaga, adaptar el sistema de inyección a la palmera. Jamás se había inyectado con nuestro sistema una palmera, teníamos que adaptarlo, tanto el tipo de inyector como el modo de aplicación. Ver
o estudiar si los productos difundían en una palmera, cuyo sistema vascular no tiene nada que ver con el de los árboles, donde sí que teníamos ya experiencia o trabajo realizado, y, en definitiva, pues realizar una serie de baterías de ensayos con los productos que había en ese momento existentes, con las técnicas o con las herramientas que teníamos en la mano. Como conclusiones, pues bueno, conseguimos adaptar un tipo de inyector nuevo, más largo, con un diámetro específico y con un modo de empleo específico en palmera. Ya no era taladrar justo hasta pasar un poco la corteza, sino que había que llegar hasta el centro, hasta la zona vascular más activa. Se estudió ya, hubo un primer estudio de distribución y de difusión de los productos inyectados y se vio que había 3 materias activas, en definitiva, con las cuales se conseguía un control del 100%, pero en combinación, aplicándolo foliarmente y con inyección al tronco, que eran fipronil, carbaril y imidacloprid. En ese entonces, de los 3, el producto comercial por el que se optó, tanto por una relación que hubo con la empresa Rompulén, como por disponibilidad comercial, porque tengo entendido que el imidacloprid aún no había salido prácticamente al mercado, está en fase de ensayo, y el fipronil, pues prácticamente tampoco, o no sé por qué motivo. El caso es que se creó Sevin-Turf Inyección. Y me imagino que dijeron, hemos dado con la solución, somos unos cracks. Aunque la plaga estaba reducida en una franja de 50 kilómetros, vamos a vender Sevin-Turf, vamos a llenar Sevin-Turf, inyección, todo. Porque Fertingen no tenía casi ni estructura comercial, se apoyaba básicamente más en una estructura comercial de una gran empresa como Rompulén. ¿Qué error se cometió? Pues que no hubo una correcta transposición de los ensayos a la lucha de campo. Es decir, una cosa es que tenemos X palmeras, que la hemos inyectado, pulverizado, vale, sabemos que de X individuos somos capaces de matar el 100%, pero eso nada tiene que ver después con luchar en campo con una plaga. Y no tener todavía un conocimiento correcto del comportamiento poblacional de la plaga y mucho menos de, oye, cada cuánto hay que aplicar Sevin-Turf. Y evidentemente como buena empresa y bien obcecada, con disminución al máximo de costes yo no voy a ir a empezar a enseñar a la gente cómo hay que poner Sevin-Turf y demás, si esto viene muy fácil en el prospecto, en el folleto. Hubo una masificación comercial, el producto en sí, el propio producto en sí tenía un perfil de no ser sistémico, tenía un perfil de crear incluso problemas a la hora de absorción. Pero sobre todo yo creo que el principal problema fue la incorrecta, al final, difusión técnico-comercial de algo, oye, que estaba publicado incluso en el Boletín de Sanidad Vegetal de Plagas. Pero claro, si le llega una salchicha de esta a un señor en no sé dónde, que se la han enviado prácticamente vendiéndola por internet, y le llega a la mano, evidentemente no va a saber cómo ponerla, aunque sea muy sencillo, y mucho menos se le va a ocurrir que tiene que pulverizar con otra serie de productos. Pasamos a la siguiente fase, la del 2006-2008, cuando se inició la expansión, coincide con la entrada mía en la empresa. Y bueno, un poco revisando qué se había hecho, yo era el primero que cuando me estaba enterando el primer año no entendía cómo teníamos un trabajo, éramos los únicos que teníamos algo, y sin embargo no, oye, ¿por qué no se dirigía todo el mundo a nosotros diciéndonos que le salváramos y le ayudáramos, ¿no? Afianzamos el contacto con la estación Fénix, sobre todo porque entendíamos que era el principal centro de referencia en conocimiento tanto de la palmera como de este tipo de plagas y porque ya pues habían iniciado ensayos con distintos instrumentos de lucha. Así. Los objetivos pues eran conocer mejor el comportamiento de la plaga y sobre todo poblacionar en nuestras condiciones, ampliar los estudios de migración y de persistencia de los productos inyectados, es decir, saber qué calendarización podíamos tener y qué utilidad tenían los distintos instrumentos de lucha y grados de eficacia, que si ven ahí, desde el 2006, pues se ha movido poco, me refiero. Se ha avanzado bastante, se ha mejorado bastante, pero al final tenemos insecticidas químicos a la copa, después han aparecido distintos tipos de insecticidas biológicos, también afortunadamente, y que ya hace años pues empezó en la Universidad de Almería, sobre todo con los nematodos tenemos inyección de químicos al tronco y tenemos trampa y atrayente. Pero claro, tenemos esto, es decir, yo sé en una receta cuáles son los ingredientes, pero si no le dices que hay que
que ahora echar la cebollita y ahora poner esto y ahora lo otro, seguro que nadie es capaz de hacer un arroz. Pues en este caso pasaba igual, es decir, vale, tenemos todo esto, ¿cómo lo integramos? Y sobre todo con la dificultad que había de integrarlo, sobre todo en campo, por las restricciones legales a nivel de administración, ¿no? Que no se podía actuar sobre palmeras infectadas, ¿no? Se diseñó un ensayo preliminar, se diseñó un protocolo preliminar y se implantó en 2 fincas de Marbella, en el Batatal y en la finca de la Concepción. Bueno, y a la vez, evidentemente, pues iniciamos nuestro proceso de creación de una red comercial adecuada que después pudiera sustentar o pudiera tutelar toda esa transmisión hasta llegar en definitiva al cliente, ¿no? O al usuario. ¿Fuera del tiempo? Uf, pues anda que no me queda nada. Bueno, pues 2 minutos. Bueno, las conclusiones, voy rápido. Se consiguió un protocolo integrado, pero era un protocolo bastante agresivo, que implicaba solo químicos. Se descubrió por casualidad la cirugía, la verdad, pero sí se dio que era posible proteger las palmeras que no estaban infectadas y recuperar las que estaban infectadas, aunque sea en síntomas muy avanzados. Pero sobre todo la principal conclusión es que había que hacer una correcta transmisión, una correcta formación al final del que aplica, del jardinero que aplica, porque si no aplica bien, pues de nada sirve. Bueno, y una serie de conocimientos y de hándicaps que teníamos que mejorar. 2009-2010, los 2 últimos años, se intensificó la colaboración con la Estación Fénix, con el IFAPA de Almería, con Gervasio, y con una serie de objetivos que ahí tiene, una serie de hándicaps que tenía, pero sobre todo el tener una receta demasiado estricta, que no era mantenible ni económica ni medioambientalmente. Se ha llegado a día de hoy pues a tener ya dispositivos, o todos los dispositivos bajo nuestra propia marca, gracias a nuestro propio desarrollo, como también a la colaboración y a alianzas estratégicas con otras empresas, digamos, a la vanguardia de este tipo de productos, digamos, para aportar una solución global sostenible. Desde el asesoramiento hasta el diseño de unos protocolos claros, ya tenemos distintos protocolos por zona y por afectación de las palmeras, suministro de todos los productos con un control directo bajo una misma responsabilidad y, por tanto, también a un menor coste, cursos de formación a profesionales, fundamental, y un soporte técnico. Ahí tienen un poco cómo diferenciamos, pero esto, quien esté interesado, pues lo tenemos por escrito y se lo enviaremos, pero ven que no hay que estar todos los años tratando y todos los años gastando un dineral, sino que con los nuevos productos hemos conseguido disminuir el número de aplicaciones a partir del 2.º año de tratamiento. Y como novedades, pues tema de nematodos entomopatógenos o Bio2, bueno, estamos en fase de terminar una reciente colaboración con una de las principales fabricantes, Inject, no me voy a detener porque ya Jesús Cadalla de Bayer lo explicó ayer bastante bien. Y únicamente una novedad que sí quería incluir es Proforti 8, que es un, digamos, fitoprotector que impide el desarrollo de hongos y bacterias. Es decir, uno de los principales problemas que nos hemos ido encontrando también a lo largo de este tiempo es que en muchas ocasiones somos capaces de matar al picudo, pero los daños que ha creado implica el desarrollo de otra serie de hongos y de bacterias secundarias, para todo tipo después de cirugía, de heridas y demás. Pero tenemos objetivos futuros, se los pongo ahí, con el objetivo de seguir reduciendo costes, de desarrollar o tratar de tener todo un control integrado, pero además sostenible, es decir, con residuo cero. Pues no dejarle más sabor de boca, quiero acabar un poco con la recuperación de la palmera del principio. Y bueno, y una serie de agradecimientos tanto a la mayor parte de mi equipo como a nuestros distribuidores, a los investigadores que iniciaron un poquito el tema de la salchicha, a Susi y a Michelle, aunque Michelle no quiera tener nada más que 3 o 4 años trabajando en el picudo, a Gervasio, a Osman y Francisco, los dueños de la finca, los responsables de la finca, EMAP, Alto Ahiri, es del Ministerio de Agricultura de Qatar, que su amplia experiencia nos ha valido también bastante para ir adaptando, ¿no?, ciertas técnicas. Y bueno, y también por último a las personas implicadas, técnicos implicados de otras empresas con las cuales estamos colaborando por tratar de llevar a mejor puerto este tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, y gracias a todos por su atención. Siento mucho. Aquí estamos a su disposición a través de nuestras redes distribuidoras. Gracias.